Hello, today is February 23rd, 2021. My name is Dr. Isabel Christine Beleg, and I'm interviewing Dr. Armando de Alba for the Conversaciones Oral History Project, Voces of a Pandemic project at the Office of Latino and Latin American Studies and Chris Library at UNO. This project is in partnership with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. Please know, Armando de Alba, that this interview will be placed in the University of Nebraska at Omaha, Dr. CC and Mabel El Cris Library, and shared with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. If there's anything you do not wish to answer or talk about, I will honor your wishes. Also, if there is something you want to talk about, please bring it up and we'll talk about it. Because we're not conducting this interview in person, we need to record your consenting. So I'll ask you a series of 6 questions. Please say, yes, I agree, or no, I do not agree after each one. There are several questions we need to make sure you agree to before we go on, okay? So I'm gonna tell you the questions. The Office of Latino and Latin American Studies, OYAS, and Chris Library wishes to archive your interview along with any other photographs and any other documentation at the University of Nebraska at Omaha, Dr. CC and Mabel El Cris Library. UNO's Chris Library will retain copyright of the interview and any other materials you donate to the Office of Latino and Latin American Studies, OYAS, at the University of Nebraska at Omaha. Question 1, do you give the Office of Latino and Latin American Studies, OYAS, consent to archive your interview and your materials at the UNO library? Yes. Thank you. 2, do you grant UNO's Chris Library rights, title, and interest in copyright over the interview and on any other materials you provide? Yes. Okay, thank you. Question 3, do you agree to allow UNO's Chris Library to post this interview on the internet where it may be viewed by people around the world? Yes. Thank you. Finally, question 4, do you grant the Office of Latino and Latin American Studies consent to share your interview and your materials with the Voces Oral History Project at the University of Texas at Austin for inclusion in their Voices of a Pandemic Oral History mini project, which will include posting the interview on the internet? Yes. Okay. We have many questions in a pre-interview form that we have already filled out. We use that information for the pre-interview form to help in research. The entire form is kept in a secure Voces server at the University of Texas at Austin. Before Voces sends it to the Benson Library and Chris Library, we would have stripped out any contact information for yourself or family members, so that will not be part of your public file. Your public file will only be accessible at the Benson Library and Chris Library. Do you wish for us to share the rest of your interview in your public file available to researchers at the Benson Library? It's okay. Yes or no? Yeah. Yeah, okay. And finally, 6, on occasion, OYAS, the Office of Latino and Latin American Studies, and Voces receive requests from journalists who wish to contact our interview subjects. We only deal with legitimate news outlets. Do you give consent for us to share your phone number, your email, or information with journalists or media? Yes. Yes? Okay. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ahora, hay la preentrevista que voy a hacer. Esa preentrevista se demora 15 o 20 minutos. En esa preentrevista, la Universidad de Texas en Austin pide información demográfica, información, digamos, personal sobre el entrevistado. Tienes la libertad total de rechazar contestar algunas preguntas si te parecen intrusivas o te parecen indiscretas, ¿ok? Okay. Bueno, la primera es, ¿cuál es el email, la dirección del correo electrónico del entrevistado? ¿Cuál es tu correo electrónico de UNMC, Armando? Sí, armando.dealba@unmc.edu. Armando.dealba UNMC.edu. Okay. Muy bien. La segunda pregunta, ¿te consideras trabajador esencial? Sí. Sí.
de nuevo, no tienes que contestar esas preguntas si te parecen indiscretas. ¿Te has contagiado de COVID-19? No. No. ¿Tienes algún familiar que haya tenido COVID-19? Estoy pensando porque he tratado a pacientes, a 29 pacientes, entonces yo veo pacientes con COVID-19, trato, pero Pero de familia, familia personal, de tu familia, directa, ¿sí? familia directa, No. Ok. ¿Has perdido empleo por causa de COVID? no, ¿Has tenido que mudarte por causa de COVID? no, ¿Has tenido que trabajar desde la casa por causa de COVID? sí. Sí. Ok. Em, bueno, Esa es mixta, pero esa respuesta es un poquito difícil porque he tenido que ir a trabajar por el COVID también. también. Sí, después vamos Ok, a hablar de todo eso. Bueno, Armando, y tú estás en Omaha, ¿cierto? correcto. ¿Cuál es tu código postal, tu zip code ahora? 68106. 68106. Em, bueno, la próxima pregunta. eh, Please answer the interview's location. Okay. Bueno, ahora te voy a te voy a hacer preguntas sobre tu información personal y sobre tu familia. También hay preguntas sobre tu familia. Esa información es muy importante para la Universidad de Nebraska en Omaha y de Texas. Y tienes que saber que cualquier información que nos des personal sobre ti o tu familia no será incluida en lo que compartimos con la Universidad de Texas en tu expediente público. Es para uso interno, pero de nuevo, no tienes que contestar a lo que no quieres contestar. Bueno, ¿cuál es tu apellido legal? Legal last name. Legal last name de Alba. De Alba. Con mayúscula en la D y en la A. Correcto. En dos palabras, ¿cierto? Ok. ¿Tienes un middle name? No. Legal first name, Armando, ¿cierto? Si referimos tu información a, por ejemplo, el Omaha World Herald, ¿cómo quieres pues que te llamen? ¿Doctor Armando de Alba o doctor de Alba? Doctor de Alba. Está bien. Doctor de Alba, muy bien. ¿Cuál es tu número de teléfono celular si lo quieres compartir? En este caso lo paso a la pregunta. Ok. Teléfono, también piden teléfono de trabajo, De ¿o no? oficina. ¿Del departamento donde trabajas? Sí, 402 Ajá, 559 ajá. 3835. 3835, muy bien. Dirección, no tienes que contestar de la casa, no tienes que contestar si no quieres. No, paso. Ok. Bueno, ¿cómo quieres que pongamos tu género? Male, female, non-binary, or prefer to self-describe or decline to answer? Male. Okay. Sexual orientation, straight, gay, bisexual, preferred? Straight. Straight, okay. Ethnicity? Latino, Hispanic. Bueno. Muy bien. Pero vives en Nebraska, ¿cierto? Nebraska.
Correcto. ¿Y el zip code de tu lugar de trabajo? Ahorita te lo confirmo. Lo tengo aquí en las... Es el 68198. Okay. Bueno. Ok. También piden información personal sobre tu familia. We will now go into your family contact information. If you choose to allow information for this pre-interview to be included in your public file, any contact information will be excluded. We ask these questions to be able to contact you later or to notify loved ones of important developments in this project. Okay, do you want to give, ¿quieres dar un contacto de tu familia sobre ese proyecto? Yo creo que me voy a mantener privado en la cuestión de la familia. Okay. Entonces, I skip to the next section. Okay. Yeah. I will put NA. Let's hope that it will let me skip to the next section. Hold on. It's asking to go further for a phone number. Pongamos tu número de teléfono de trabajo de nuevo, 402. 559-3839. No, 3835. Okay. Gracias, Isabel. No, claro. Y como email voy a poner tu email de trabajo. Armando.dealba. Ajá, armando.dealba@unmc.edu. Okay. Piden otro contacto, voy a poner lo mismo. NA. Mi esposo también trabaja en UNMC. Ah, ¿de verdad? ¿En qué departamento? En neurocirugía, él es residente en neurocirugía. También es latino, es cubano. Entonces, por si alguna vez se cruzan. Ok, ¿cómo se llama si no es indiscreción? El doctor Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. No sé si él haya venido a una de las pláticas de latinos. Yo estoy liderando ese grupo. Ay, invítalo. Sí. ¿Carlos qué, perdón? Carlos Álvarez, a ver si lo encuentras en los correos que hemos mandado. Carlos Álvarez. ¿Con S? No. Con Z. Perdón, Carlos Álvarez. En una de esas iguales sí. Bueno, con mucho gusto si llegamos a encontrar NHMA Members Wall Requirement. Creo que acabo de enviar un correo. Claudia Álvarez, no. Por supuesto. Sí, y con toda confianza también, ¿eh? Si gustas compartirle mi contacto de información. Claro, se lo haré. Porque son pocos bueno, él dice que son pocos los latinos cuando él trabaja, siempre cuando está de guardia le piden traducir para otros departamentos porque no es como en Florida o en California donde muchas personas hablan español en el hospital, eso me ha contado. Sí, ya, mira, no lo tengo yo en el grupo, pero voy a incluirlo. Tenemos un National Hispanic Medical Association chapter or interest group in our university. It's all of us are physicians, attendings, and residents también hay. Entonces, yo estoy en Family Medicine. Acaban de nombrarme el Assistant Dean Diversity, Equity and Inclusion. That's amazing. Yeah, so I'll be happy to reach out. I mean, if that's okay. You can talk to him and then I will wait a couple of days to reach out to him. But anyways, let's switch back. Yes, of course. I'm just, they're asking for 4 contact information. So I'm like just declining to answer Okay.
you know, it's like logical skip. So I'm putting NA for everything. NA, NA, but they ask for, you know, always for the city, and they won't go forward if I don't put a city, a state, you know, or a zip code. So I'm putting the UNMC zip code and your phone number for you. De hecho, mi esposa también, bueno, ahorita estaba aquí grabando, se va, pero ella también está en UNO. ¿Ah, sí? ¿En qué departamento? Ahí con Cristian, de hecho, la conoce. ¿Cómo se llama? Ahí está en Public Administration, terminando su PhD. Ay, qué bueno. Sí, Reina Núñez, Reina Reyes, y la llegas a cruzar, ahí también trabaja con Ollas, ¿sabes? En cuestión de investigación, con Cristian. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Ajá. ¿Ella es mexicana también? Sí. Small world. Small world. Bueno. Perfecto. Ok. Oye, y yo no quería dar información y ya te acabo de dar la información de... Pero no la pusimos. No te preocupes. Okay. We'll go into more detail about your personal information in these few questions. So it's asking again your legal first name, so that's Armando. Sí. Your legal middle name, you don't have one. And your legal last name is De Alba. Have you ever used another name? No. Okay. Okay, do you wish to share your, I think you have to give that, your date of birth? Yeah, October 12, 1984. What month? October 12. Okay. Yep. 1984? Yes. Okay. City of birth? Tuxpan, Veracruz, Mexico. That's the state. Tuxpan is the city. Tuxpan. How do you, yeah? T-U-X-P as in Peter, A-N as in Nanny, Tuxpan. Veracruz, state of Veracruz. State of Veracruz with Z at the end. Ajá, Veracruz. Y México. Beautiful. What is the highest level of school that you've completed? The highest degree you've received? Postdoctoral, or I mean, we can go with the doctoral, with MD. Yeah, because the postdoc is. I did a postdoc too. I don't think they consider that a degree. Have you done a GI Bill? So military GI Bill? Military? No, military. No, I'm not a veteran either. Okay. So where did you go to medical school? For the medical school, Mexico. Okay. I have training in the US. ¿Qué universidad? Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP. Yeah. Puebla, Universidad de Puebla, we can say it. Autónoma Popular de Puebla. Okay. ¿Y es privada o pública? Privada. Ok. Queda en Puebla, obviamente, ¿cierto? Correcto. En Puebla. Y eso queda en México. ¿De qué año a qué año fuiste a esa universidad? Del 2002 al 2006, 7, 8, 2008. Muy bien. ¿En qué año te graduaste? En el 2008. Okay. Bueno, sigamos con los logical skips. ¿Todo eso es para una base de datos o...? Sí, del todo. Hay otro tipo de educación que quisieras mencionar. Yo creo que mencionaste tu facultad de medicina, pero la residencia y el postdoc y el doctorado, cuéntame un poco de eso rápidamente. Sí, bueno, lo hice aquí, mis estudios después de graduarme en medicina, aquí en los Estados Unidos, en Omaha, Nebraska. Hice también una maestría de salud pública, un master's degree in public health. Me gradué ¿Qué tal? Muy interesante, muy
muy Sí, difícil. sí, me encantó, me encantó. Y es algo que ahorita me está también apoyando, ayudando para poder servir en la pandemia a la comunidad. Entonces combino el medical degree con el salud pública y el postdoctorado lo hice con la FDA en Silver Spring, Maryland, Wow, por 18 meses. Hice un National Postdoctoral Research Fellowship. Fue un Postdoctoral Research Fellowship con la FDA. muy Y, interesante. y en Harvard estuve también unos meses ahí en Boston, pero pues fue nada más algunos estudios ahí de agregados junto con el doctorado, con el Postdoctoral Research Fellowship de la FDA. Pero, Em, ¿qué ¿Qué más más? te gusta? ¿Te gusta más la investigación o la parte clínica con pacientes? Después Clínica. hablamos de todo eso. Sí, clínica. Me gusta mucho la parte clínica y de hecho la parte clínica orientada a la comunidad. Bueno, em, tú dirías que tu jefe o tu employer es UNMC, ¿cierto? Correcto. University or Nebraska Medicine. ¿Cuál? No, UNMC. Ok, UNMC. Mi full appointment es con UNMC, de hecho. Ok. Em, bueno, ¿qué empleos has tenido full time después de los 18 años? ¿Qué dirías que han sido empleos pagados? Fuera de tu empleo ahora con UNMC. Faculty member. Bueno, pues es que he estado estudiando todo este tiempo, ya Es entre el único. especialidad. That's it, Ajá, right? Ok, muy bien. faculty member porque pues también doy clases en doctorado y aparte la parte clínica que como clinician. So clinician, educator, and researcher. ¿Estás involucrado en alguna organización cívica? Me imagino que muchas. ¿Mandé? Que si estás involucrado en alguna organización cívica, tipo iglesia, grupo cívico, club, fuera de UNMC. No cívica, todas relacionadas con profesión, como el National Hispanic Medical Association en Washington, D.C. Esa, Somos, sí. National. ok, a nivel profesional, sí. El National Hispanic Medical Association, NHMA, they call it, but... Okay. NHMA. Uh-huh. ¿Y cuál es tu título si tienes un título en NHMA? Chair of the Nebraska chapter. Muy bien. Ok. Y en el pasado has sido, pues, has estado involucrado en organizaciones cívicas, sea aquí como en México. Organizaciones cívicas, ¿no? No, ok. Eh, eh, aquí preguntan si tu familia iba frecuentemente a misa o a la iglesia en México cuando creciste, pues cuando eras joven, Sí. niño. Sí, ok. Uh-huh. Eh, ok, ¿qué tan frecuentemente iban? ¿Diario, una vez a la semana, mensualmente? Digamos 2 veces a la semana. 2 veces a Ok. la semana. O cada domingo vamos a ponerle una vez a la semana, está Una bien. vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Te acuerdas del nombre de la parroquia y de la iglesia? No, ya no. No. Religión, cristiana, católica, protestante. Católica. Okay. ¿Todavía practicas la religión católica? Sí. Sí, okay. Are you involved in activism? Sí, yeah. Depending how you define it. I think you could say what you do is activism, you know. I do, because I'm actually now the assistant dean for diversity, equity, and inclusion, and that's the nature of the work. That is very big. Assistant Dean for Diversity and Inclusion. Diversity, equity, and inclusion. At UNMC or UNO? No, UNMC, the College of Medicine of UNMC. Okay.
Ok, ¿has estado involucrado en las protestas o en las marchas del 2020 aquí en Estados Unidos? Involucrado, no. No. Observado, sí. Ujú. ¿Cómo definirías si tu identidad política adulta? ¿Demócrata, republicano, independiente, otro o none? No. ¿Okay? Y identidad política actual, también none. None. Okay. I declare Servicio myself, militar. I declare myself as a scientist that balances both parties, that tries to be objective. Yeah. Yo también en mi docencia, siempre les digo, ustedes nunca adivinarán mi identidad política, siempre les mostraré ambas partes del debate de manera objetiva, si podemos, y justa. ¿Se considera usted, te consideras un veterano? ¿No? No. Ya lo habías dicho, ok. Bueno, aquí hay más preguntas de familia sobre tus papás y dónde nacieron, si las quieres contestar o no. No, yo creo que los mantengo. Okay. La cuestión familiar siempre me gusta dejarla Ok, está muy aparte bien. de la No hay profesional. ningún problema. Bueno, lo único que te piden ahora es cuántos hermanos y hermanas tienen, si eso lo quieres contestar. Menos de 10. Menos de 10 está bien. Ajá. Ok. Ok. Put it here, less than 10. Bueno, ahora hay preguntas también sobre el matrimonio. Me imagino que también las vamos a dejar. Ok. Y ¿tienes hijos? No hay no sí o no. No. Ok. Esto no permiten dejarla. Bueno, ok. Ya terminamos la preentrevista. Ahora vamos a empezar las preguntas de la entrevista. Como te digo, tenemos 20 minutos. Yo creo que vamos a tener que volver a agendar otra entrevista para terminar las preguntas. ¿La quieres hacer en inglés o en español? Es como quieras. Si te sientes cómoda en español, vámonos en español. Vámonos yo también en me español. siento cómodo. Y muchos latinos prefieren, de hecho, aunque hablen muy bien inglés, hablar en español. Bueno, entonces el proyecto se llama Voces y queremos entender cómo los latinos describen su experiencia durante el COVID en nuestra ciudad, en nuestro estado. Bueno, Armando, cuéntame un poquito quién eres tú, cómo te describirías tú, personalmente, profesionalmente. En el área profesional me describo como un guardián protector de la salud. También me describo como un médico, científico, investigador y educador en el área de la salud. Y así me definiría en el área profesional. Y también apasionado de conectar, de hacer puente entre los servicios de salud y las comunidades desprotegidas. Excelente. ¿Y cómo te describirías a nivel de identidad étnica? O sea, ¿eres mexicano, latino? ¿Cómo te describes? Sí, bueno, yo me identifico como mexicano, también muy respetuoso y agradecido del país, que en este caso es Estados Unidos. También me considero una persona con valores, dentro de los valores que me caracterizan es el respeto, la lealtad, la objetividad y el nunca olvidar de dónde vengo ni hacia dónde quiero dirigirme. Excelente. Mi siguiente pregunta de introducción es, ¿te acuerdas de la primera vez que escuchaste la palabra COVID o que te enteraste de este virus? ¿Cuándo fue? Descríbeme, cuéntame esa historia, el año pasado. Sí, bueno, he sido parte de las respuestas del coronavirus desde febrero del 2020 como parte de respuesta nacional de los Estados Unidos. Recibimos los primeros pacientes de Japón, del crucero de Japón, del Princess Diamond, aquí en Nebraska, y yo estuve como parte del equipo de respuesta de UNMC. Entonces he seguido muy de cerca la pandemia día a día. He formado parte de los esfuerzos por parte de UNMC a nivel nacional y también a nivel internacional. Escuché de COVID desde el primer día que lo aceptó o que lo clasificó así la Organización Mundial de la Salud, pero pues desde SARS-CoV-2, prácticamente desde
a finales de diciembre es cuando por primera vez escuché SARS-CoV-2, que es, después prácticamente se definió como la enfermedad, el virus que causaba la enfermedad del COVID-19. ¿Y tú dirías que tú siendo médico y profesional de la salud, tenías acceso a información que otros no teníamos, por ejemplo, en la comunidad normal? Sí, Sí. Más temprano, tú dijiste diciembre, ¿cierto? Diciembre. es correcto. Uh-huh. Cuando empezó en China, cuando empezaron los primeros casos en China. Muy bien, ¿y cuál fue tu primera reacción ante esa información de diciembre? ¿Qué pensaste? ¿Que era un virus serio? ¿Que era un virus? ¿Cuál fue tu reacción? Puede ser, ahora sí que desde el punto de vista de salud pública era un virus que veía yo con el potencial de causar un daño más allá, un daño serio a la población local, que si no se controlaba a nivel local, que si ya empezaba a escuchar, que empezaba expandirse, que es lo que sucedió al par de las semanas, cuando ya para enero yo ya percibía el virus como una amenaza, definitivamente, al menos para el continente americano, dado la cercanía que tenemos o la conexión que existe entre Asia y, en este caso, el continente americano a través de Estados Unidos y los modos de transporte que existen. Entonces, yo ya lo percibía como una amenaza muy seria en enero. En diciembre lo veía como una amenaza potencial, pero tenía la esperanza que se controlara a nivel local allá en Asia, pero ya cuando ya empezamos a ver pacientes y empezamos a ver que ya se encontraban personas distribuidas en varias partes, no nada más afuera de China, ahí es en donde empecé a tomarlo ya con mucha seriedad en cuanto a la amenaza que significaba nuestro continente. ¿A qué punto específicamente te diste cuenta que era algo muy serio? O sea, con noticias de qué país o de Italia, de Turquía, ¿cuándo te dijiste, wow, esto sí va mal? Con noticias de aquí de Estados Unidos, las que recibía de parte de aquí de UNMC. Estudiábamos, analizábamos la situación que sucedía latente en Asia, y para cuando recibimos el primer paciente aquí, en este caso en los Estados Unidos, fue una situación que la verdad se activó un modo de emergencia. Anteriormente yo estuve involucrado también con los esfuerzos del ébola en el 2014, fue una experiencia muy similar, también lo viví muy de cerca y fue una experiencia que conecté. Entonces, en el momento que dijeron van a llegar pacientes a UNMC, en ese momento mi chip fue de estar alerta de día al día. Es muy interesante lo que cuentas, porque digamos que teniendo esa información, trabajando en UNMC, siendo médico, siendo profesional de la salud y doctor, tú te diste cuenta ahí mismo, desde diciembre, que era serio. Yo creo que la mayoría de la gente, layman's people, la gente normal, digamos, como nosotros, mis estudiantes, realmente nos asustamos cuando vimos, la mayoría, cuando vimos lo que estaba pasando en Italia. Antes de que las clases fueran a distancia, no presenciales, hubo el caso de Italia, que verdaderamente fue el primer país europeo y el primer país desarrollado en tener verdaderamente lo vimos como lo que pasó en Italia, en Milano, en el norte de Italia fue horrible. Cuando tú viste esos ejemplos de países desarrollados con sistemas de salud, digamos, modernos, ¿cómo fue tu reacción? Pues, estaban cayendo y colapsando. ¿Cómo fue tu reacción en marzo? Para mí fue un contraste. Estuvimos contrastando las respuestas que sucedían en Europa. Por decir, nosotros estuvimos analizando muy de cerca lo que sucedía y hasta la fecha continuamos analizando lo que sucede en Europa y muchas partes del mundo, pero en aquel entonces veíamos lo que sucedía en Europa, incluyendo Reino Unido, en lo que incluía Italia, España. Era una situación, pues definitivamente, desde el punto de vista humano, muy triste, una situación muy alarmante, con ganas de querernos ayudar. Desde ese punto de vista humano, desde el punto de vista médico, fue una situación
una experiencia muy grande y fue un aprendizaje enriquecedor porque intercambiábamos información entre equipos de respuesta en otros lugares del mundo. Entonces, teníamos la oportunidad de analizar fuente de primera mano que en este caso era publicada a través de medios científicos, médicos científicos, y todo ese contraste, ese análisis fue una situación muy enriquecedora profesionalmente. Entonces, como médico, estábamos muy conscientes y alerta de lo que sucedía. Personalmente, si tú me preguntas si tengo que analizar esa situación, esa es la mentalidad con la que abordé la situación. No permití que me penetrara a nivel humano o personal porque estaba en un momento de respuesta, en un momento de que teníamos que actuar y no podíamos digerir mucho lo que era la parte, en este caso, personal. No podíamos internalizarlo, sino al contrario, teníamos que pensar en soluciones, en preparar equipos, en activar sistemas de emergencia, en estar en los medios de comunicación. A mí me tocó estar en medios de comunicación nacional, internacional y locales. Entonces siempre teníamos que estar a la vanguardia con el chip de poder, como cuando practicas medicina. Claro. ¿Cómo dirías, Armando, cómo te ha impactado esta situación del COVID-19 personalmente en tu vida diaria? ¿Qué cambios has notado desde diciembre del año pasado, del 2019? Pues más trabajo. Sí. Ha sido muy más trabajo y sobre todo también en lo que representa la carga de trabajo, a un límite de que ha sido más de lo habitual y a un punto en que puede llegar a ser un gran peso, una losa en los hombros, porque interrumpe la cuestión personal. En esos días tempranos de la pandemia, las horas, yo podía levantarme o estar leyendo artículos 1 o 2 de la mañana, teníamos que estar viendo noticias, nos levantábamos a las 6, teníamos juntas muy tempranas, tenía que continuar con mis actividades normales del centro médico, porque el equipo de los esfuerzos de la respuesta no necesariamente son los mismos de las actividades cotidianas. Entonces, llevar las actividades cotidianas, dar clase, por ejemplo, en la universidad, tener a los estudiantes activos, aparte de eso, manejar las emociones de todo lo que se escuchaba de la respuesta del coronavirus, el estar activo en los medios de comunicación, todo eso ocupó bastante tiempo del lado personal. Entonces, emocionalmente fue una carga muy, muy pesada desde el lado profesional invadiendo a lo personal. Afortunadamente, en el lado personal he tenido un apoyo muy grande. Yo creo que ha facilitado o ha ayudado de que soy médico, porque fueron días como si estuviera de guardia, on call, prácticamente diario. Y bueno, tratar de cerrar los ojos, tratar de de encontrar espacios con la familia, trataba de maximizarlos. A veces era 1 hora al día, a veces no era ninguna hora, o a veces era una vez a la semana, pero de esa manera fue el impacto a nivel personal. Así es como yo lo viví, y es una carga emocional que aún continúa, porque aún no podemos bajar la guardia, estamos constantemente leyendo, involucrados en actividades del COVID, agregados a las tareas que tenemos de nuestro trabajo. Entonces, sé que este sentir también es de mis colegas médicos, que también existe una carga emocional de cansancio, sobre todo porque la respuesta, hay muchos factores que no han permitido que tengamos una respuesta ideal. Entonces, pues bueno, ese es el sentir. ¿Y cómo notaste, muchísimas gracias, y cómo notaste la reacción en tus pacientes o en el personal, digamos, en tus empleados de UNMC, en los ejecutivos que trabajan contigo y en tus estudiantes? ¿Cómo era esa reacción al principio? ¿Cómo reaccionaron ellos? A nivel de autoridades, muy profesional y muy conscientes de la situación. Tengo la fortuna de estar en UNMC desde hace 10 años, pero particularmente en esta etapa de la pandemia,
hay mucha credibilidad y, con el equipo de respuesta. Si el equipo de respuesta, el comando, da una instrucción o un informe a nivel interno, hay mucha seriedad de por medio y hay mucho respaldo a nivel autoridad. Entonces, las autoridades, de hecho, forman parte de ese comando de respuesta. Entonces, por esa parte, pues muy acobijado, muy respaldado por la institución. Cualquier requisito o necesidad que teníamos, siempre ha existido esa facilidad, ese entendimiento, e inclusive en aquellos momentos en que tienes que desconectarte por un día, hay esa oportunidad de que te vayas por un día totalmente protegido, ¿no? En este caso, a nivel autoridad. A nivel compañeros, por supuesto, también un equipo fantástico de colegas que han estado también desde varias especialidades. Es una maquinaria enorme. Hay desde especialidades de pediatría, desde anestesiología, desde enfermería, desde salud pública, desde todo el mundo. Entonces, los compañeros era muy inspirador. Nos conectamos, nos seguimos inyectando energía mutuamente. A nivel de colegas fuera del instituto, también formo parte de un network de doctores a nivel nacional que somos en un grupo de chat. Yo pertenezco a una chat group de doctores en todo el país de los Estados Unidos. Somos más de 50 personas que hemos estado también entre cardiólogos, cirujanos, neurólogos, bueno, doctores, doctoras, ¿no? Entonces, también nos hemos apoyado, hemos tenido esos momentos de inclusive happy hours, donde nos descomprimimos para compartir las emociones. Ha sido muy inspirador. En cuanto a la respuesta a nivel de comunidad y algunas, digamos que vámonos del lado del aspecto de otras profesiones o en este caso otros sectores como el sector gubernamental, ha sido de colaboración, pero a veces también ha sido un poco dividido. Ha sido también, llega un momento de transición en donde hay intereses en sus áreas, que ha sido muy interesante ver cómo la ciencia ha sido a veces contradecida o puesto en contrapeso por los intereses políticos, pero nosotros seguimos con nuestra misma voz, con la voz firme y siempre basándonos en evidencia y en este caso compartiendo lo mejor que puede hacer para la comunidad. Ha sido muy interesante ese balance, ¿no? A nivel del sector político, hay personas que nos han dado todo el apoyo desde el día número uno. Hay otro sector de ese gremio político en donde es más conservador y más reservado y tenemos que poner más energía y más explicación para poder impulsar políticas públicas. Se ha dado la oportunidad, pero a veces sí ha sido después de haber sido muy insistentes. Entonces, eso sí es un poco desgastante desde el punto de vista de salud. Bueno, y a nivel de salud mental, se habla mucho en Estados Unidos y en otros países del burnout, o sea, del agotamiento profesional del cual sufren los médicos, pero también todos los equipos de salud. Cuéntame un poquito de lo que has visto en tu trabajo acerca del burnout empeorado por el COVID. Sí, por supuesto. Definitivamente es la parte la parte emocional, la parte mental, el no tener descanso, el perder la noción del tiempo, el no saber qué día estás o si de repente son las 7 de la mañana o son las 2 de la tarde, porque estás en actividad constante, ya sea en el centro médico, porque estás a través de la pantalla o porque estás leyendo. Yo, por decir, en estos momentos tengo ya saturado todo el tiempo de vacaciones porque tengo recordatorios de mi trabajo que tengo que tomar vacaciones porque no he tomado vacaciones simplemente porque no me ha dado tiempo, no me he tomado el tiempo. Es una combinación entre lo que te apasiona, en este caso en lo personal, entre lo que me encanta que es la medicina, entre lo que me encanta que es la salud pública, el proteger la salud sobre todo de las personas vulnerables, pero al mismo tiempo es un sacrificio de nivel personal porque también a nivel emocional se traduce en mucho estrés. Entonces, si no sabes manejar esas emociones o darte el tiempo y maximizarlo, puede ser muy pesado. Yo en lo personal
tengo literalmente al lado de mi escritorio una caminadora, me la tuve que comprar, en la cual me gusta correr. Todos los días corro aproximadamente 30 minutos como mínimo. Es una forma de despejar, porque si no me volvería loco, yo creo. Con la experiencia de otros compañeros, sé que ha sido muy difícil, que han tenido también que no han visto a sus familiares, ha habido mucha tristeza desde ese punto de vista. Entonces, sí, en el gremio médico hay mucha parte emocional, pero al mismo tiempo ha habido personas, he conocido de personas que están en depresión, he conocido también personas que han estado al borde de, en este caso, de estar llorando casi todos los días, sobre todo, no nada más por lo de sus trabajos, sino porque la gente no, es frustrante ver que algunas personas no toman en serio la pandemia y nosotros seguimos con este peso enorme en los hospitales atendiendo a pacientes que están al borde de la muerte, ¿no? Sí, es muy serio. Es muy serio y verdaderamente es interesante ver que todavía hay gente que no toma en serio esta pandemia, pero gracias al trabajo y todo lo que ustedes hacen, yo creo que, bueno, que sin ustedes no estaríamos donde estamos, ¿cierto? No estaríamos donde estamos. Bueno, yo creo que por hoy vamos a pausar la entrevista aquí. Perfecto.